Aleluya, te adoramos, Dios. Gloria a tu nombre, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Dios. Mi alma te adora, Jesús, te adoramos, Dios, aleluya. Poderoso tú eres, Señor, poderoso tú eres, Dios. Mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora, aleluya. Gloria, gloria al que vive y reina para siempre, te adoramos, Dios. Mi alma te adora, Jesús. Poderoso tú eres, Señor, poderoso tú eres, Dios, hacedor de maravilla. Mi alma te adora, Jesús. Poderoso tú eres, Jesús. Dios bendiga a todos los que se conectan, gloria al Señor. Amén. Un abrazo, gloria al Señor. Un fuerte abrazo, amén, esta noche a amigos, familiares. Gloria al Señor. Amén. Que se han conectado en esta noche a través de este Facebook Live como todos los lunes. Gloria al Señor. Un privilegio poder traer palabra del Señor. Gloria al Señor como todos los lunes. Te adoramos, Dios. Poderoso tú eres, Dios. Dios bendiga a todos los que se conectan. Gloria al Señor. Amén. Compartan esta página, gloria al Señor, como siempre lo anunciamos. Amén. Para el beneficio también de las vidas, gloria al Señor. Queremos que las vidas lleguen a Cristo, que escuchen palabras, que en estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, gloria al Señor, puedan aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, gloria al Señor. Poderoso Jesús, agradecemos a todos los que se conectan, a todos los que comparten esta página, gloria al Señor. Amén. Es un privilegio estar aquí todos los lunes, gloria al Señor. Amén. Trayendo una palabra, gloria al Señor, de aliento para su vida. Al igual mi esposa, gloria al Señor, cuando ella también, amén, transmite. Y aprovechamos, gloria al Señor, este momento para felicitar a todas las madres, gloria al Señor, en el día de ayer. Esperando ver, amén, que le hayan pasado bien, amén, con sus familiares, gloria al Señor, con sus esposos, gloria al Señor, amén. Sabemos que el Día de las Madres todo el tiempo, amén, pero se celebra solamente un día, gloria al Señor, y esperamos que le hayan pasado bien, hayan disfrutado junto a sus seres queridos, gloria al Señor. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Poderoso tú eres, Dios. Te adoramos, Dios. En esta noche, gloria al Señor, quiero traerte una corta reflexión. Mi alma te adora, Jesús, de la palabra del Señor. Poderoso Dios, amén. Que se encuentra en 1 Samuel capítulo 22, gloria al Señor. 1 Samuel capítulo 22, si en estos momentos, gloria al Señor, no tiene nada que hacer y aún haciendo, gloria al Señor, saca un momento, gloria al Señor, para escuchar la palabra de Dios en esta noche. Que te aseguro que será de bendición para tu vida, gloria al Señor, al igual que para mía. Y para que todo, amén, aquella que la vaya a escuchar, poderoso Jesús. También, gloria al Señor, pueden entrar a nuestra página de YouTube, Todavía hay Esperanza para Ti. Darle clic, gloria al Señor, a la campanita. Y ahí, amén, está todas las predicaciones, gloria al Señor. Y las puedes compartir, las puedes ver cuantas veces usted desee, gloria al Señor. Mi alma te adora, Jesús. Ayúdanos con eso, gloria al Señor, para poder llevar palabra también, gloria al Señor, a través de la página de YouTube. Si no estás suscrito, pues amén, suscríbete a nuestro canal. Todavía hay Esperanza para Ti, gloria al Señor, amén. Y con esto pues nos ayuda a poder llegar a más vida, a alcanzar, gloria al Señor, a más vida, gloria al Señor. Mi alma te adora, Jesús. Pertenecemos a la Iglesia de Dios Pentecostal en la Coré, ubicada en la 167, al lado de la funeraria Álvarez Memorial, aquí en Bayamón. Gloria al Señor, Pastor Felipe Caso y Rosalía Ríos, el copastora Cristina Vázquez. Allí estamos, gloria al Señor, adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso tú eres, Dios. Mi alma te adora, Jesús. Y en esta noche, gloria al Señor, queremos hablar de 1 Samuel capítulo 22. Un capítulo bien conocido, gloria al Señor. Un capítulo bastante hablado, bastante predicado. Mi alma te adora, Jesús. Y en esta noche quiero tocar unos puntos, gloria al Señor, de este capítulo. Mi alma te adora, Jesús. Y dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, gloria al Señor. Repito, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él. Mi alma te adora, Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios del cielo, Padre. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das, Dios del cielo, Padre, esperando que sea de bendición, Dios mío. Oh Jehová, Dios de los cielos, Padre, que ministre, Dios del cielo, Padre, que rompa cadenas, que liberte, Señor, que tengamos fe cada día en ti, Señor, amado Dios. Oh Jehová, Dios de los cielos, Padre, que en medio de las batallas, Dios del cielo, Padre,
podamos ser diferentes, Dios del cielo, Padre. Bendice a toda persona que nos están viendo a través de las redes sociales, si hay algún enfermo, Señor, pon tu mano sanadora sobre su cuerpo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios del cielo, Padre. Jehová, si hay alguna vida, Dios del cielo, Padre, que necesita de ti, Dios del cielo, Padre, oh Jehová, Dios del cielo, Padre, que tú llegues a su corazón, que tú libertes, que tú rompas cadenas, que tú sanes las heridas, Dios del cielo, Padre, que tú levantes, que tú restaures, Señor amado, porque para eso tú has venido, Señor amado Dios. Oh Jehová, Dios de los cielos, Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solamente tú te la mereces, Dios. Amén y amén. Poderoso tú eres, Jesús. Mi alma te adora, Jesús, gloria al Señor. En esta noche, gloria al Señor, este capítulo de Samuel donde habla de David, gloria al Señor. Al principio de la palabra podemos ver, gloria al Señor, como en un momento dado llega el profeta Samuel, gloria al Señor, amén, a la vida de David, gloria al Señor, en un momento dado donde David solamente lo que hacía era pastorear ovejas. Y dice la palabra que él se pasaba tocando el arpa, gloria al Señor. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Y dice que él tenía más hermanos, gloria al Señor. Pero hay un caso bien peculiar aquí, gloria al Señor. Y es que en un momento dado, dice la palabra que Jesús, gloria al Señor, le habló al profeta Samuel. Y le dijo que fueron de él, gloria al Señor, en aquel lugar para escoger al que iba a ser el rey, gloria al Señor, que iba a ungir al que iba a ser rey. Dice la palabra del Señor que en aquel momento fue Samuel, gloria al Señor, el profeta Samuel, a buscar, gloria al Señor, aleluya, al hombre que Dios estaba indicando que iba a ser el nuevo rey. Y dice la palabra que Samuel estaba mirando lo que estaba afuera, veía a los hombres grandes, fuertes, gloria al Señor, robustos, que eran perfectos para la batalla. Mas sin embargo, Dios estaba mirando, gloria al Señor, el corazón, gloria al Señor, de todos ellos. Y encontró en el corazón de David un corazón humilde, un corazón conforme al corazón de Dios, gloria al Señor, y eso lo encontramos en la palabra. Dice la palabra del Señor que el profeta Samuel ungió a David sin, gloria al Señor, que el rey Saúl lo supiera, porque si el rey Saúl lo llega a saber, gloria al Señor, registra la palabra que lo podía matar a él y podía matar a David. Mi alma te adora, Jesús. Y este joven, gloria al Señor, quizás despreciado por la gente, quizás menospreciado, quizás, gloria al Señor, nadie lo quería, quizás él lo tenía en aquel lugar, gloria al Señor, porque era el menor, porque quizás valía menos, pero más sin embargo Dios los escogió, gloria al Señor. Su palabra dice que de los vil y menospreciados escogió Dios para avergonzar a los sabios. Poderoso Dios, y Dios sacó a este hombre, gloria al Señor, llamado David, siendo un niño, gloria al Señor, para ungirlo para ser rey. Gloria al Señor. Dice más adelante, gloria al Señor, que en un momento dado, gloria al Señor, podemos ver cómo este joven David, ungido por el Señor, mató a un gigante que se llamaba Goliat. Amén. Un hombre de guerra, te adoramos Dios. Más sin embargo, David no sabía nada de guerra, pero como estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo de Jehová, como estaba siendo dirigido, gloria al Señor, por el Dios Todopoderoso, amén, dice la palabra que mató este hombre llamado Goliat, gloria al Señor, y dice que le picó la cabeza y se la dio a las aves del cielo, como dice la palabra. A pesar de que nosotros podemos ver cómo este hombre llamado David, gloria al Señor, pudo experimentar la grandeza de Dios, pudo ver en todo momento que Dios estaba con él, gloria al Señor, aún, gloria al Señor, sabiendo que Saúl en un momento dado lo estaba buscando para matar. Pero podemos ver cómo experimentó la gloria de Dios, gloria al Señor, cómo Dios lo usaba, cómo Dios lo dirigía, cómo Dios lo llevaba. Amén. Y aún dice en su palabra que David dice que lo consultaba a toda Jehová y Jehová le hablaba a él. Mi alma te adora, Jesús. Y podemos ver a través de la historia, gloria al Señor, que David se hizo amigo de Jonatán, gloria al Señor. Y dice que Jonatán era su amigo. Y dice, gloria al Señor, que donde quiera que iba a estar su padre, Jonatán se lo comunicaba a David. Mi alma te adora, a Jesús. Y en todo este proceso, gloria al Señor, nosotros podemos ver, gloria al Señor, un David conforme al corazón de Dios. Pero un David que tuvo que experimentar procesos, un David que tuvo que experimentar momentos difíciles, momentos duros en su vida, gloria al Señor, momentos en que él pensaba que perdía la esperanza. La palabra dice que en un momento dado, gloria al Señor, este hombre llamado David, que fue escogido por el Señor, gloria al Señor, dice la palabra que tuvo que huir un momento dado de Saúl porque Saúl lo estaba buscando para matar. En un momento gloria al Señor, de ver tantas grandezas, tantas victorias, gloria al Señor, podemos ver que llegó el momento donde David tuvo que huir del rey Saúl
porque temía por su vida, gloria al Señor, a tal punto que dice la palabra del Señor que tuvo que huir. Y dice que llegó el momento que tuvo hambre porque no tenía que comer. Y dice que David tuvo que comer del pan sagrado, gloria al Señor. Algo que se supone que no se haga, pero por la gracia y misericordia de Dios, amén. Este hombre comió del pan sagrado que le tuvo que pedir a aquel sacerdote, gloria al Señor. Y dice la palabra, gloria al Señor, que David tuvo que huir, esconderse. Y a través de todo esto, gloria al Señor, que nosotros podemos ver a este joven, gloria al Señor, que aproximadamente, según amén, los escritos y la palabra, tenía 20 años de edad huyendo, gloria al Señor, después de haber visto la gloria de Dios, después de haber visto todo, gloria al Señor, aleluya, que estaba a su favor. Dice la palabra del Señor, amén, que este joven llegó un momento dado, gloria al Señor, donde tuvo que salir huyendo. Dice la palabra que tuvo que huir a Gat, un lugar donde estaban los filisteos. Dice la palabra que cuando él huyó allá, gloria al Señor, tuvo que ir y vio al rey Aquís, al rey de Gat. Y David cuando lo vio tuvo temor, dice la palabra, y dice la palabra que tuvo que hacerse como un loco, gloria al Señor, para poder vivir. Pero no era quizás eso solamente, sino era que Dios estaba preservando su vida donde quiera que él se metía. Porque había un propósito, aún nosotros, gloria al Señor, aún viendo la gloria de Dios, aún viendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, aún viendo las manifestaciones de Dios a favor de nosotros, a favor de su pueblo. Hay momentos en la vida de nosotros que nosotros también, gloria al Señor, huimos, gloria al Señor. Pero no es porque nosotros queremos, quizás es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y Dios quiere llevarnos a algo mayor. Dios quiere romper toda barrera, todo obstáculo, gloria al Señor, para él poder manifestar su gloria y su poder, como también lo pudo hacer en la vida de David. Gloria al Señor. Un David que dice la palabra que era conforme al corazón de Dios y también tuvo que huir, gloria al Señor, porque tuvo temor y miedo porque lo asesinaran y lo mataran. Y aquí dice la palabra, gloria al Señor, que tuvo que llegar, gloria al Señor, a este lugar, a Gat. Y de Gat dice la palabra que tuvo que esconderse en la cueva de Adulán. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. La cueva de Adulán significa lugar de refugio o reposo. Un lugar, gloria al Señor, donde David tuvo que esconderse. Un lugar donde David tuvo que esconderse. Luego que sucediera todo esto, gloria al Señor, él tuvo que encerrarse en ese lugar solo. Mi alma te adora, Jesús. Cuando David llegó a la cueva de Adulán, se sentía traicionado, se sentía impotente, cansado y con temor de la muerte. Ante la persecución de Jezabel, Abdías escondió a 50 profetas en una cueva y Elías huyó a escondiéndose en una cueva. Y vemos aquí a David haciendo lo mismo. El miedo aleja a las personas del plan divino, gloria al Señor. De la misma manera que el profeta Elías tuvo que esconderse en la cueva, gloria al Señor, también podemos ver cómo David se esconde en la cueva, gloria al Señor. Y dice la palabra, gloria al Señor, que David estuvo aproximadamente de 7 a 10 años, gloria al Señor, huyendo de Saúl, gloria al Señor. Pero en medio del proceso difícil que atravesaba David en ese momento, que estaba en la cueva, fue donde, gloria al Señor, él escribió el Salmo 142, gloria al Señor. Mi alma te adora, Jesús, el cual dice, saca mi alma de la cárcel, gloria al Señor. En medio de la cueva en la cual se encontraba David, gloria al Señor, en ese proceso quizás pensaba que ya había perdido esperanza, quizás sentía que ya no tenía nada, gloria al Señor, que ya era abandonado. Te adoramos, Dios, aleluya, que quizás todo lo que Dios había hablado había muerto. Mi alma te adora, Jesús, pero en ocasiones nosotros no podemos entender cómo es que Dios trabaja, cómo es que son los procesos de Dios, porque la palabra dice que sus pensamientos no son vuestros pensamientos, gloria al Señor. Mi alma te adora, Jesús.
Y en este momento de David haberse escondido, quizás después de haber visto la gloria del Señor, hoy se encontraba en una cueva. La cueva de Adulán, la que significa refugio, gloria al Señor. Y vemos cómo este hombre, gloria al Señor, a pesar del tiempo que estuvo metido en ese lugar, en esta cueva, cómo el Señor fue operando, mi alma te adora a Dios, en la vida de David. En medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la batalla, la prueba difícil que estaba viviendo David, porque sentía que estaba siendo perseguido para matarlo, y quizás no había nadie quien peleara por él, nadie, gloria al Señor, que estuviese a su lado. Pero en este proceso, gloria al Señor, en el cual estaba viviendo David, la mano de Dios nunca lo abandonó. Él nunca, gloria al Señor, aleluya, Dios nunca lo dejó. Quizás en un momento dado, en ese transcurso en la cual él venía atravesando dificultades y problemas, en la cual estaba enfrentando persecución, hambre, desnudez, quizás todo lo que pudimos haber pasado tú y yo, gloria al Señor, Dios nunca lo dejó. Sí hizo silencio un tiempo, pero nunca lo dejó. Aún en medio de la cueva, en medio de lo que él podía estar pasando, su mano lo estaba cuidando y lo estaba protegiendo, porque no permitió que lo mataran, gloria al Señor. En todo momento Dios estaba obrando a su favor. El poder llegar a la cueva, gloria al Señor, era que Dios estaba tratando con él, y en medio, gloria al Señor, de la difícil circunstancia que estaba viviendo David, es que Dios iba a comenzar a procesarlo, a llevarlo a otro nivel, gloria al Señor. Lo estaba posicionando, gloria al Señor, aleluya, para luego, amén, exhibirlo en público. Dice la palabra del Señor que ahí en medio de ese proceso, gloria al Señor, que él estuvo viviendo, encerrado en esa cueva, él pudo experimentar la gloria de Dios, pudo experimentar, gloria al Señor, el poder hablar con el Señor, y el Señor revelarle a través del Espíritu, amén, los salmos que él escribió en aquella cueva. Ahora yo pregunto, ¿qué tú estás escribiendo, gloria al Señor, en medio de tu cueva, gloria al Señor? El tema de esta noche es: la cueva definirá quién tú eres. La cueva definirá quién tú eres y quién soy yo, gloria al Señor. Porque en medio de estas circunstancias que estaba enfrentando David, gloria al Señor, dice la palabra que él escribió salmos, gloria al Señor, en el cual uno dice: con mi voz clamé a Jehová, y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él responderé mi queja, y delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Miré a mi diestra y observaba, pues no había quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Este hombre, gloria al Señor, en medio de lo que estaba enfrentando, en medio de la situación, en medio del quebranto, de la soledad, de la tristeza, del dolor, de todo lo que podía estar sintiendo David, en este momento clama al Dios Todopoderoso, gloria al Señor. Escribe salmo, gloria al Señor, porque el mismo Espíritu, gloria al Señor, lo estaba inspirando a escribirlo, gloria al Señor. Y Dios le habla, Dios ministra su vida, gloria al Señor. Lo más impresionante de esto es que en un momento dado dice la palabra que cuando su familia se enteró que él estaba escondido en la cueva, ellos también llegaron a ese lugar, gloria al Señor, de la cueva. Quizás en aquel momento, como David era perseguido, a lo mejor esta familia también, gloria al Señor, podía ser perseguida, gloria al Señor, y llegaron a la cueva también juntamente con David, algo que no esperaba, gloria al Señor. Y más adelante dice que se encontraron con personas pasando la misma situación que él, gloria al Señor, que estaban llegando a esconderse, gente endeudada, gente con problemas, gente, gloria al Señor, con distintas dificultades, gloria al Señor, estaban entrando en aquel lugar sin saber que estaban llegando en aquel lugar. Quizás ellos pensaban que no había esperanza para ellos, que no había solución, que no había nada que podía hacer con ellos, pero la palabra dice, gloria al Señor, aleluya, que de los vil y menospreciados escogió Dios para avergonzar
para los sabios. A lo mejor ellos estaban entrando en aquel lugar sin ningún propósito, como que ya todo estaba muerto, gloria al Señor, pero mientras iban entrando en aquel lugar, Dios iba determinando otra cosa para su vida. Cuando entraban en aquel lugar, Dios iba rompiendo cadenas sin que ellos se dieran de cuenta. Cuando ellos entraban a la cueva de Adulán, gloria al Señor, quizás sin saber que había esperanza, ellos entrando y depositando en los corazones que sí había esperanza, gloria al Señor. Y dice la palabra que cuando esta gente llegaron a aquel lugar, empezaron a entrar todos los que habían problemas, todos los que tenían situaciones, gloria al Señor, y a través de David, gloria al Señor, Dios empezó a trabajar en el corazón de David para trabajar en el corazón de aquellos hombres. Dice la palabra del Señor, gloria, amén, que en medio de esa situación Dios comenzó a preparar el corazón de David y comenzó a preparar valientes, empezó a preparar gente de guerra, gloria al Señor, sin ellos saberlo. Mi alma te adora, Jesús. Empezó a preparar gente, gloria al Señor, aleluya, amén, que iban a estar a su lado todo el tiempo, gloria al Señor. Es que cuando Dios habla y Dios determina algo para la vida de nosotros y para tu vida, tú que me estás viendo a través de las redes sociales, no hay nada que impida el plan ni el propósito de Dios en la vida tuya. Puedes estar pasando la crisis más fea, puedes estar pasando, gloria al Señor, enfermedad en tu vida, puedes estar pasando hambre, desnudez, puedes estar pasando lo que tú puedas estar viviendo en este día de hoy, gloria al Señor, pero en medio de la cueva tienes que definir tú vas a ser, gloria al Señor, cuando salgas de ese lugar, gloria al Señor, porque si ya Dios habló, gloria al Señor, no importa lo que puedas estar atravesando, la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida, gloria al Señor. Lo mismo que le pasó a David. David entró en aquel lugar sin esperanza y sin remedio, gloria al Señor, pero ya Dios había declarado una palabra y Dios había dicho que este hombre iba a ser un rey. Mi alma te adora, Jesús, y por lo tanto no importaba la aflicción que podía estar viviendo, no importando la enfermedad o las circunstancias, porque es un proceso en la cual Dios a través de ese proceso va a sacar lo mejor de ti, va a sacar lo mejor de mí, gloria al Señor. A la misma vez va a sacar y os sacó, gloria al Señor, amén, lo mejor de David, porque dice la palabra, gloria al Señor, que luego, amén, que David estuvo en la cueva, en aquel lugar, gloria al Señor, pasando circunstancias, gloria al Señor. Dice la palabra que salió de aquel lugar con 400 hombres de guerra, que fueron los 400 hombres, gloria al Señor, que estuvieron con él, y eran los valientes de David. Vuelvo y repito, Dios escoge de los vil menospreciados para avergonzar a los sabios. Quizás tú eres señalado, quizás tú eres juzgado, marginado. Quizás estás pasando por la peor crisis que puede estar enfrentando tu vida. Gloria al Señor. Quizás estás pasando por cuantas cosas hoy que quizás, amén, te derramas en lágrimas en las noches. Que quizás no puedes dormir en desvelo, gloria al Señor. Que quizás te levantes en la madrugada pensando qué puedes hacer, gloria al Señor. Amén. O qué puedes lograr, amén, en esta vida, gloria al Señor. Estás pasando por momentos críticos, ansiedad, amén. Cuántas enfermedades, gloria al Señor. Pero lo mismo tuvo que enfrentar David. Y David provocó algo diferente, gloria al Señor. En medio de lo que tú puedes estar viviendo, provoca algo diferente. Provoca algo que salga, gloria al Señor, de ti, gloria al Señor. Porque ya Dios habló, gloria al Señor, aleluya. De la misma manera que este hombre llamado David, en medio de la cueva, pudo provocar algo poderoso, gloria al Señor. Porque David no se quedó tranquilo. David no se quedó callado en medio del quebranto, en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de la desnudez, en medio de lo que pudo estar viviendo. Él adoraba a Dios. Amén. Él provocaba la gloria de Dios porque sabía que aunque estaba fallando, Dios iba a tener misericordia de él y Dios los iba a sacar porque ya Dios había hablado. Y si vemos más adelante, gloria al Señor, la palabra que Dios habló se cumplió. Dice que salió de la cueva con 400 hombres, gloria al Señor. Y más adelante se escribe la palabra que estos 400 hombres eran los valientes de David. Personas, gloria al Señor, que entraron en la cueva sin fe y sin esperanza. Mas sin embargo, fueron escritos sus nombres en los libros, gloria al Señor, en la Biblia, gloria al Señor. Sus nombres fueron escritos como los 400 valientes de David. Mientras tanto, no había nombre para ellos. Mientras tanto, no había esperanza, no había solución, no se sabía nada de ellos, gloria al Señor. Pero cuando ellos entraron a la cueva, gloria al Señor, en aquel lugar, mi alma te adora, Jesús.
Ahí comenzaron, gloria al Señor, a escribirse los nombres de esta gente, gloria al Señor. ¿Por qué fueron escritos los nombres de esta gente? Porque en ese medio del proceso, gloria al Señor, comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a prepararse. No dejaron, gloria al Señor, que los miedos, no dejaron, gloria al Señor, que nada los paralizara, gloria al Señor, sino que en ese tiempo, en ese lazo de tiempo que estuvieron encerrados, gloria al Señor, Dios comenzó a trabajar con ellos y ellos permitieron que Dios trabajara con su vida, gloria al Señor. Y como ellos le permitieron que Dios trabajara con su vida, gloria al Señor, ahí ellos comenzaron a fortalecerse, ellos comenzaron a crecer ahí adentro, tanto espiritual, mentalmente, físicamente. Comenzaron, gloria al Señor, aleluya, amén, a crecer para luego salir, gloria al Señor, fortalecidos, número uno, físicamente, mentalmente, gloria al Señor, y fortalecidos en el Señor, gloria al Señor, porque luego fueron dirigidos por el Señor en todo tiempo, y aún, gloria al Señor, fueron los 400 hombres, los valientes de David, que sus nombres fueron escritos, gloria al Señor, en aquel lugar, fueron escritos en la Biblia. Poderoso Jesús, amén, fueron escritos, gloria al Señor, en la palabra del Señor. Porque número uno, se dejaron moldear por el Señor y no se callaron la boca en medio de la cueva. No importa la crisis que tú puedes estar viviendo, no importa, gloria al Señor, lo que tú estás enfrentando. Si tú estás como David metido en la cueva, gloria al Señor, la cueva va a definir quién tú eres. Si tú te rindes en la cueva, gloria al Señor, amén, y te quedas encerrado ahí, no sales más, o sales de ese lugar, mi alma te adora a Jesús, fortalecido en el Señor, a combatir, gloria al Señor, aleluya, poderoso Dios, sale de la cueva a guerrear, mi alma te adora a Jesús, a pelear por lo que Dios dijo que tú ibas a hacer, a conquistar el reino de los cielos. Tú vas a decidir, gloria al Señor, qué es lo que tú vas a hacer en medio de ese lugar. Tú eres quien decide si sales o no sales. David decidió salir. Es verdad que estuvo de 7 a 10 años, gloria al Señor, pero en ese tiempo Dios lo estaba preparando para ser rey. Porque había cosas que tenía que dejar, había cosas que había que arrancar de él. De la misma manera hay cosas que Dios tiene que arrancar de nuestras vidas para luego posicionarlo donde Él quiere. De esta misma manera, gloria al Señor, tuvieron que hacer con David. Pero David decidió salir. David no decidió quedarse en aquel lugar de aflicción. David no decidió quedarse en aquel lugar de tristeza. David no decidió quedarse en aquel lugar, gloria al Señor, de agonía, de quebranto, de persecución. Él decidió salir de aquel lugar para conquistar la victoria que Dios le había prometido. Mi alma te adora a Jesús. Para poder levantar las manos y adorar a Dios. Para poder salir de aquel lugar, gloria al Señor, a testificar de lo que Dios había hecho. Mi alma te adora a Dios. Ya aquel lugar, gloria al Señor, había cerrado un capítulo nuevo, una página, gloria al Señor, vieja. Y de ese lugar, cuando salió, se comenzó a escribir una historia nueva de David. Mi alma te adora a Jesús. Se empezó a escribir una historia nueva de los sucesos de David. Mi alma te adora a Jesús. Así que si en esta noche tú estás metido en la cueva, amén, la cueva de Adulán, amén, la que significa refugio, poderoso Dios, tú decides qué tú vas a hacer en ese lugar. O te quedas en ese lugar y sigues siendo quebrantado, gloria al Señor, aleluya, o sales de ese lugar al propósito de Dios, a lo que un día Él te dijo que tú ibas a hacer. Mi alma te adora a Jesús, aleluya. La cueva definirá quién tú eres. Mi alma te adora a Jesús, aleluya. Mi alma te adora a Jesús. Así que en esta noche, gloria al Señor, he terminado esta corta reflexión, esperando que sea de bendición para tu vida. Mi alma te adora a Dios. Que compartan esta página y que no se queden en la cueva, gloria al Señor. Que puedan salir a testificar de las grandezas y las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Que tenemos que ser procesados, tenemos todos que ser procesados, porque en la vida, en la palabra del Señor, podemos encontrar que los grandes profetas de Dios todos fueron procesados de alguna manera u otra. Podemos ver a Daniel en el foso de los leones, Jeremías en la cisterna, José fue vendido, Elías huyó, David se escondió en la cueva de Adulán, gloria al Señor. O sea, todos los hombres de Dios fueron procesados de alguna manera u otra para luego alcanzar la promesa de Dios.
tú y yo tenemos que ser procesados para alcanzar las promesas de Dios, porque hay cosas que Dios tiene que sacar, cosas que tiene que quebrantar nuestra vida, para luego nosotros podemos ser, mi alma te adora a Jesús, aleluya, el instrumento que Dios quiere que nosotros seamos, unas vasijas de honra. Y esto fue lo que tuvo que pasar David, que tuvo que entrar en la cueva de Adulán, gloria al Señor, para luego ser cumplido el propósito de Dios en la vida de él. Así que si tú te encuentras en la cueva de Adulán, no te quedes en la cueva de Adulán. Sal de ahí, fortalecido en el nombre del Señor Jesucristo, gloria al Señor. Había conquistar lo que tiene que conquistar, las promesas de Dios y las grandezas de Dios. Mi alma te adora a Jesús. Amén. Así que en esta noche, gloria al Señor, agradecemos a todos los que se conectan a través de las redes sociales. Dios te bendiga. Cifredo, gloria al Señor, evangelista del Señor. Dios te guarde mucho. Saludos a la familia. Mi alma te adora a Jesús. En esta noche, gloria al Señor, agradecemos a todos los que se conectan a través de las redes sociales. Amén. Les pedimos que compartan esta página. Amén. Y se unan a nuestro canal Ministerio Todavía Esperanza para Ti. Gloria al Señor. Suscríbanse para seguir llegando más vida. Gloria al Señor. Para que esta palabra, gloria al Señor, siga rompiendo cadenas, impactando. Amén. Poderoso Dios, a la vida. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, gloria al Señor, lo puedes hacer, lo puedes escribir a través de 787-593-5737 o a través de 920-0006. Si no conoces a Jesucristo y lo quieres conocer, esta es la noche que el Señor ha preparado para ti. No lo sigas dejando para tarde, no lo sigas dejando para luego, porque Cristo viene a buscar una iglesia. El fin se acerca. Mi alma te adora a Jesús, aleluya. Así que en esta noche vamos a orar, mi alma te adora a Jesús, para culminar, amén, este mensaje. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita misericordia, Dios de poder, Dios de autoridad, Señor, te damos las gracias, Señor amado, por el privilegio que tú nos das, Dios del cielo, Padre, a traer palabra tuya, palabra de vida, Señor amado Dios. Oh Jehová, te damos la gloria y te damos la honra a ti, porque nos permite, Dios del cielo, todos los lunes, Señor, amén, traer palabra, Dios del cielo, Padre. En esta noche, Dios mío, te presento a cada vida, Señor amado Dios, que si no te conoce, Dios del cielo, Padre, puedan conocerte, Dios mío, que entregues un corazón a ti, Señor amado. Si hay un apartado, Dios mío, que se reconcilie contigo y venga a tus pies, Señor amado Dios. Señor, mira, Dios del cielo, Padre, todas las personas que se conectaron a través de esta página, mi Dios amado. Te suplico, Señor amado, que tú seas sanando al enfermo, que tú seas libertando, que tú seas trayendo paz a los corazones, Señor amado. Que tú restaures, Dios del cielo, lo que está roto, mi Dios del cielo, Padre. Que tú bendiga a cada uno de ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios del cielo, Padre, te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor amado Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Mi alma te adora a Jesús. Dios te bendiga. Poderoso Dios, recuerda que la cueva definirá quién tú eres. Mi alma te adora a Jesús, aleluya. Dios bendiga a mi familia, Dios bendiga a mis amigos, amistades que están en las redes sociales, gloria al Señor. Amén, a la iglesia que está conectada por ahí, Dios les guarde de manera especial. Sigan hacia adelante, no se rindan, gloria al Señor. Y es tiempo de salir de la cueva de Adulán, gloria al Señor, a cumplir el propósito de Dios en la vida. Mi alma te adora a Jesús. Dios les bendiga grandemente. Hacia adelante, Señor, y recuerda que todavía hay esperanza para ti. Dios te bendiga grandemente.